pero la idea es que me contestes muchas cosas sobre la vida de Agustín. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Muy bien. Cuéntame quién es Agustín fuera del Twitter. Bueno, a ver, soy un chico de 20 años que estudio Relaciones Internacionales. Soy parte de lo que es el grupo de jóvenes en la Fundación Libertad, que difundimos las ideas de libertad en el país, que hacemos eventos académicos, con lo que tiene que ver con ideas liberales. Eh, Hago activismo por los derechos humanos, como muchos verán en mis redes sociales, ya sea no solamente Cuba, sino por Venezuela, por Nicaragua y en diferentes partes del mundo. Siempre trato de hacer eso, ¿no? Pero si puedo hacer una presentación básica, soy estudiante de Relaciones Internacionales bueno, y soy un constante activista por los derechos humanos. Claro, ¿y cómo terminaste metido en todo el tema Cuba? Porque Agustín Antonetti no estaba en esto, o sea, estaba en esto mucho antes del 11 de julio. O sea, ¿cómo es que terminas tú en todo esto, siendo acusado de terrorista por una dictadura? Bueno, sí, un poco gracioso eso de terrorista, porque yo hace tiempo que estoy con el tema de Cuba, no solamente ahora cuando fueron el tema de las protestas. Hace tiempo que lo vengo siguiendo, pero como bien dije, no solamente el tema de Cuba, sino que también hablaba de Argentina, de Venezuela, de Nicaragua, y bueno, ahora es el momento, creo que de Cuba. Todo el mundo tiene puesto un ojo en Cuba en este momento por lo que fueron las protestas, por todas las causas, las consecuencias también de las protestas. Y bueno, a través por lo menos de mis redes sociales, yo siempre intenté expandir el mensaje de lo que ocurre en el país, de lo que me mandaban muchos ciudadanos cubanos, muchos ciudadanos que se comunican conmigo para decirles lo que están sufriendo, lo que están pasando, en realidad de todos los países, pero bueno, como se vio el tema de las protestas, obviamente el foco central lo concentramos en lo que es Cuba, ¿no? Hablando de lo que estaba pasando, mostrando videos y también viralizando lo que los propios medios internacionales también contaban, o sea, nada de otro planeta, siempre con todas fuentes oficiales y nada, ayudando a la población cubana que no tiene mucho acceso a lo que son las redes, quizás como tenemos nosotros, a la libertad de expresión como quizás tenemos nosotros en nuestros países, y me parece que es una herramienta fundamental que nosotros desde afuera le demos una mano. Claro, y hablando de la libertad de expresión, el decreto ley 35, que tiene aterrorizada parte de la población cubana y ha hecho que mucha otra parte de esa población cubana se rebele. ¿Qué opinas tú del artículo y qué le dirías también a la dictadura cubana? Porque te está incriminando a ti de una campaña de desprestigio ahora contra esta ley. Bueno, a ver, lo que es este nuevo decreto, esta nueva ley, realmente es inaceptable, es una gravísima violación de los derechos humanos que también abre muchas puertas peligrosas dentro de la región, que va a ser uno de los primeros países en adoptar estos métodos, por lo menos dentro de América Latina, en adoptar estos tipos de métodos como se utilizan, por ejemplo, en China, ¿no? De la censura prácticamente casi total a las redes sociales. Es inaceptable, es casi prácticamente una declaración de guerra de la dictadura a los jóvenes cubanos que se venían expresando a través de las redes sociales, pidiendo libertad, haciendo algún tipo de reclamo siempre, ¿no? De cambio del sistema dentro de Cuba. Y para mí, primero yo creo que no va a funcionar, la gente va a seguir hablando, va a querer seguir manifestando, además no van a tener acceso a tantas cárceles para intentar meter a presos a tantos miles de jóvenes que se pronuncian y que están comprometidos con esta causa. Pero me parece que es un paso, es el principio del fin quizás de las redes sociales, del internet, si es que se animan, ¿no? De la dictadura cubana en la isla, porque hoy empiezan con este decreto, esta nueva ley, decreto ley 35, y mañana pasan directamente a lo que pasa, por ejemplo, en China, donde Facebook está prohibido, Twitter está prohibido, Instagram está prohibido, YouTube está prohibido. Van a pasar directamente a prohibir las redes sociales. Entonces es algo sumamente peligroso y además que Cuba lo trae a América Latina porque no hay ningún país que haga esto, ni siquiera Venezuela o Nicaragua. Sí, obviamente la persecución a gente que hable en redes sociales, pero no este método ya dentro de las redes.
Claro, es que sería como un proyecto piloto para después aplicarlo a lo mejor en Venezuela y en Nicaragua. Pero ahora, Claro. ¿qué tan viable crees que sea el tema del Internet en Cuba en el corto plazo, por ejemplo? ¿Crees que sea viable en el corto plazo? En cuanto en lo que decís de lo que se hablaba de traer internet De llevar la gratis a los Internet Estados Unidos. a la isla. Bueno, a ver, eso no va a pasar en el corto plazo por lo que tengo entendido, por los fondos que se crearon con esta resolución que se mandó al Senado, que fue aprobada, que se va a hacer un fondo de emergencia para Cuba, para lo que tenga que ver con Internet. Sí, yo creo que si se produce va a ser quizás en un medio o largo plazo, esperemos que se produzca, pero bueno, esto también le planta una respuesta, que no es casual que se dé este nuevo decreto, ¿no? Me parece que también el objetivo del decreto viene más por el miedo a esto de que Estados Unidos pueda llegar a establecer de Internet gratuita a los ciudadanos cubanos, ¿no? Porque, a ver, si uno se pone a pensar, por más que ellos ahora tengan Internet gratis, van a poder igual ser censurados, ser perseguidos, encarcelados, enjuiciados, por más que tengan el Internet gratis, porque la ley aplica dentro de todo lo que es la conexión a Internet, por más que no sea proveída por Cuba. Claro. Y tú has pensado, o sea, y te pregunto, reflexiono pensando en eso, ¿has pensado en denunciar a la dictadura de alguna manera por difamación? Porque, o sea, cada vez que pasa algo en Cuba es culpa de Agustín Antonetti. No, no, de hecho, por mí, mejor cuando hablan de mí en base a la dictadura, es casi como un premio, ¿no? A la gente le gusta, le interesa. Además, es una dictadura que no tiene credibilidad a nivel internacional. A ver, si quien te está desacreditando, difamando a vos, es el malo de la película, del otro lado te hace quedar como que sos el bueno, ¿no? Porque, a ver, no tiene ningún tipo de prestigio internacional ya Cuba, nadie le cree, es apenas un grupito reducido de personas y quizás los más extremistas que todavía siguen con esto de la dictadura cubana. Ni siquiera hay mucha gente de izquierda que ya ni siquiera se anima a hablar sobre Cuba porque realmente le está empezando a dar vergüenza las cosas que pasan. Entonces, no, y además, ¿qué denuncia se puede hacer? Y esta gente, estamos hablando de gente que no cumple ningún tipo de decreto internacional, de normas internacionales, por lo cual eso no les importa absolutamente nada, pero a mí tampoco me importa lo que diga la dictadura, de hecho lo uso y lo subo porque es como un premio. Claro. Y con todo lo que te ha pasado, por lo menos en este mes, desde el 11 de julio, ¿has tenido contacto con alguna autoridad de la ONU, la OEA, que te hayan preguntado cómo estás tú tan metido en el tema o te hayan pedido alguna información? No contactos directos, pero sí tengo, a ver, sí conozco gente, no de la ONU, pero sí de la OEA. Yo también soy miembro de Show and Democracy in the Americas, que es un grupo internacional de muchos jóvenes que también defienden la libertad en toda la región, y es una organización que está también vinculada con la Organización de los Estados Americanos, que dicho sea de paso, ellos le dan mucho apoyo a todos los jóvenes que defienden la libertad y la democracia. Y yo sé que están muy pendientes del tema, de lo que está pasando, de que se habla mucho, que se han sacado comunicados, pero no contactos directos con ellos. Pero sí he tenido muchos llamados, respaldos de mucha gente importante a nivel internacional, de cargos importantes. Mucha gente que realmente está muy pendiente de lo que pasa en Cuba y además que no es una lucha que hagamos pocos, ¿no? Cada vez hay gente de todos los países, gente con cargos importantes en muchos países que están súper pendientes, que también se encargan de comunicar de todo lo que va pasando en Cuba. Claro. ¿Y qué le dirías a tus padres que te ven metido en todo esto, o sea, como siendo el cabecilla en redes sociales de que logra viralizar cualquier contenido en segundos contra una dictadura que están matando gente? No, a ver, no pasa nada, ellos incluso lo ven, ¿Qué ya sienten? saben bien. No, de hecho, a veces le da risa un poco esto, pero no tienen ningún tipo de vinculación con esto. Tampoco tienen mucho interés en la política, pero siempre están ahí apoyando en todo. Ah, muy bien, muy bien.
Y háblame un poquito del Twitter, o sea, ¿qué sientes tú cuando, no tanto los retweets, los me gusta o las respuestas que a veces son estas cuentas llamadas clarias que nos acosan de terroristas, no, nos señalan a ti, a mí, a un montón de influencers en redes sociales, pero ¿qué sientes tú cuando lees los mensajes de cubanos que te agradecen lo que estás haciendo? Bueno, yo creo que ese es el principal motor, el principal impulsor de todo esto, ¿no? De hecho, cuando se producían las protestas en Cuba, yo recibí un montón de mensajes de familiares, ¿no? Que tenían gente desaparecida y que pedían por favor difundir para tratar de encontrar a dónde estaban sus parientes, ¿no? Recuerdo de un chico que también se dio mucha difusión, que no encontraba a su hermana, incluso madres que me mandaban mensajes al privado diciéndome que no encontraban a sus hijos, que no sabían dónde estaban sus hijos, que iban semanas. Imagínense lo que era ese sentimiento de una madre cubana que pasaban semanas y no tenía ni la más mínima idea de dónde se encontraba su hijo. Lo mismo con, bueno, como les digo, de hermanos o gente que ha perdido a sus amigos, tíos, primos, que estaban encarcelados o desaparecidos. Incluso hoy mucha gente que también tiene miedo, siempre me manda mensajes. Tengo un montón de personas que me mandan constantemente mensajes agradeciendo de lo que está pasando, de quizás de ser una voz más entre tantas que hay, y ellos se sienten respaldados internacionalmente, les da más coraje, les da más valentía, sienten que no están solos, y eso creo que es lo principal, es por lo que lucha, es por esa gente que quizás no tiene los mismos recursos o accesos que nosotros tenemos en otros países. Claro, ¿y qué sientes cuando ves toda la precariedad en el sistema de salud cubano y tanta gente se está muriendo por falta de oxígeno, hasta por el simple hecho de que falte un analgésico? Y sientes que la comunidad internacional no está haciendo nada. Bueno, sí, a ver, lo del sistema de salud cubano siempre fue un mito muy difundido incluso por la dictadura, que mucha gente lo creía. Creo que se ha derrumbado completamente en últimos meses, en últimas semanas especialmente, que la verdad es tristísimo, ¿no? Todo esto se ve 100% culpa de la dictadura, ¿no? Que ejerce un propio bloqueo interno con sus ciudadanos, que ha rechazado incluso vacunas del fondo COVAX, que no ha permitido traer vacunas de otros países, como Pfizer, como AstraZeneca, como Moderna, como diferentes vacunas, no ha permitido traerlas, y eso es una grave consecuencia de lo que está pasando hoy en Cuba, donde cientos, miles de personas están muriendo, donde vemos las imágenes que los hospitales están colapsados, que la gente pide en sus redes sociales a ver si puede conseguir algún tipo de medicina, que no hay oxígeno, eh, que vemos esto de las fosas comunes, ¿no? De las morgues colapsadas, de cómo se está enterrando a la gente, es gravísimo, ¿no? Cuba además lidera los rankings de casos por millón de habitantes, de muertes por millón de habitantes, y ellos se lo toman a chiste, ¿no? Porque la dictadura en medio de toda esta catástrofe sanitaria como en la isla ha convocado marchas para hacer de varias personas, ¿no? Bueno, primero una que fue mucha gente bueno, era obligada a asistir a las marchas, después cuando hicieron otra donde no había mucha gente obligada, que no fue absolutamente nadie, pero siguen convocando gente a plazas, a lugares que es realmente peligroso y se lo toman a chiste. Bueno, incluso el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, mientras mueren toda esta cantidad de personas, los hospitales están colapsados, la gente no consigue medicina, sube memes a sus redes sociales, y en Twitter sube imágenes haciendo chistes, ¿no? Mientras un montón de cubanos están luchando por su vida. Claro. Y ahora, ¿qué le dirías tú a la dictadura cubana si el día de mañana, no sé, en un foro de la ONU tuvieses cara a cara a Díaz-Canel, por ejemplo? Ah, no sé, es difícil qué decirle, ¿no? No sé cuánto se puede hablar con esa gente que son criminales de lesa humanidad. Es como si estuviéramos enfrente a Maduro o a Ortega o bueno, Díaz-Canel, cualquiera de esas personas que no se puede hablar de ningún tipo de diálogo. No creo que haya nada que hablar con esta gente que, vuelvo a repetir, son criminales de lesa humanidad que le han hecho daño a millones de personas en estos tres países, y que deben pagar a través
por lo menos de la justicia internacional. Bueno, es lo que vimos con Maduro ahora con la Corte Penal Internacional. Esta gente no puede salir impune de todo lo que ha hecho, ¿no? Muertes, miles de muertes de personas, desapariciones, familias separadas, gente que vemos en Cuba que decide agarrar una balsa y cruzar ahí hacia los Estados Unidos, gente que muere ahogada en el camino. Ayer se conoció la noticia de un joven que fue devorado por los tiburones, que murió en esa travesía. Todos los días se agarra gente dentro de, ¿no? de lo que es las aguas internacionales, que hace esa travesía, ¿no? Y esto representa mucho, bueno, también los migrantes venezolanos que salen caminando de la isla o que incluso que van hacia Trinidad, también representa lo grave que es esta situación y que ninguno de ellos tiene que sufrir porque ellos son multimillonarios, viven en mansiones, no les hace falta medicinas, suben videos de lujo a las redes sociales, incluso fíjense lo que sube uno de los hijos o nietos también de Fidel Castro, que tiene un Audi, no, un BMW último modelo, Ujú. mientras la gente intenta conseguir medicinas, él viaja por el mundo, también sube fotos en Madrid, en París. No hay nada que hablar, me parece que algún día van a tener que pagar por todas estas cosas que hicieron, y la gente de la comunidad internacional también no debe ser cómplice de todas estas cosas. Claro. ¿Qué piensas de la caída del régimen? ¿Qué pasaría en la región si cae en la dictadura cubana? Bueno, yo creo que primero y principal hablar de que todos los males que hemos tenido en América Latina provienen de lo que ha sido Cuba, de la dictadura cubana, ¿no? Tanto Venezuela, tanto Nicaragua, e incluso todos los partidos políticos que apoyan y que son cómplices de la dictadura a lo largo de toda la región, ¿no? Muchos políticos como Cristina Kirchner o Lula da Silva, por poner algunos ejemplos, ¿no? Correa, todas las relaciones que ellos tienen con la dictadura. Sería un golpe durísimo, casi fatal, prácticamente como fue la caída del muro de Berlín en Europa, la caída de la dictadura cubana sería también el muro de Berlín en América Latina, representaría un golpe gravísimo hacia todas las dictaduras y hacia todos estos cómplices que han hecho grandes negocios en la isla, que han utilizado, ¿no? Para defenderse, para protegerse, sería un golpe gigantesco, que ojalá se dé, y además sería un gran avance dentro de América Latina para todo lo que es la lucha por la libertad y por los derechos humanos, ¿no? Y principalmente por la democracia en la región que se ve constantemente en peligro. Claro. Ahora, para cerrar, si tú tuvieses cara a cara a cada venezolano que está dentro o fuera de Venezuela por distintas razones, a un cubano también o a un nicaragüense, ¿qué le dirías? Y bueno, teniendo Bueno, frente a ti a uno, porque yo estoy en Argentina. bueno, principalmente a todos los que están dentro de esos países, que son los que están haciendo la lucha más difícil, ¿no? Que no se rindan, que sepan que hay mucha gente pendiente, intentando hacer cosas por ellos, que no están solos, que bueno, es una lucha muy difícil, muy larga, y quizás es súper difícil hablar desde afuera de esa gente que realmente la está pasando mal. Fíjense, como ponías el ejemplo de Venezuela, donde tenemos un 95-96% de pobreza, casi un 80% de pobreza extrema, gente que no come, que realmente tiene la panza vacía y se tiene que enfrentar a un ejército que está armado hasta los dientes. ¿Qué se le puede hacer, no? Ellos están resistiendo desde donde se puede, lo mismo pasa en Cuba, ¿no? Cuando veíamos las marchas, las protestas en Cuba, era gente que salía prácticamente descalza a protestar, y del otro lado había gente armada, gente entrenada, incluso por fuerzas internacionales. Se hace muy difícil, ¿no? También hablar con esta gente que se ha ido del país, que no abandone la lucha, ¿no? Si uno ha logrado irse del país, yo creo que debe seguir luchando por la gente que quedó allá, porque son amigos, son conocidos, son familiares, que están sufriendo todo lo que ellos quizás algún día sufrieron, ¿sí? Y que por más de esto que sean contactos cercanos, yo creo que ninguna persona, ningún ser humano debe sufrir lo que sufren los venezolanos, los nicaragüenses o los cubanos en ninguna parte del mundo. Es casi un compromiso que debemos hacer todos los ciudadanos del mundo, pero lo principal es que la gente que está dentro de esos países que no se rindan y que sigan luchando, que tarde o temprano yo creo que va a haber resultados y hoy se está bastante cerca. Claro. ¿Qué le dirías a la juventud latinoamericana? Bueno, creo que se está dando un gigantesco cambio en la juventud de América Latina. Si uno se pone a pensar hace años, la juventud de Latinoamérica, de América Latina era prácticamente
de izquierda, y hoy se está dando un cambio porque todos los que están impulsando las cosas son toda gente joven que ahora empieza a hablar sobre la libertad, sobre las ideas de libertad. Bueno, se vio en Argentina, por ejemplo, yo me acuerdo de varios congresos y charlas en Argentina, donde se iba a hablar, por ejemplo, de Milton Friedman o de Hayek, de Mises, y cuando se veía el auditorio, eran chicos de 16, 15, 17 años, y estaba repleto de esa gente para cosas para hablar de economistas, de filósofos liberales como Hayek o Mises, repleto de toda gente joven. Se está dando un efecto gigantesco en todos los países de América Latina, ¿no? Esto es gracias también a las redes sociales, ¿no? Ve las cosas que pasan en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Sí, todos los jóvenes parece que están empezando a comprometerse, a hablar sobre libertad, y también es en gran parte lo que tiene que ver con las consecuencias de lo que ha pasado en América Latina. Fíjense que los principales jóvenes liberales provienen de Argentina, de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua, son los que más creen en la libertad, porque ellos son justamente los que más han sufrido estos modelos, obviamente, especialmente en estos tres países, ¿no? Todavía no hago una comparación clara con Argentina porque no se ha llegado a tal punto, pero son estos cuatro países los que más están impulsando esto, los jóvenes que más están impulsando esto, y se está dando un gran cambio, un gran efecto, que está empezando a pegar en todo el continente y cada vez son más, porque cada vez son millones, se ven en los números, mucha gente siguiendo canales, libros, charlas, conferencias, líderes liberales que se están haciendo cada vez más populares en las redes sociales. Y bueno, esto va a seguir, yo creo que va a seguir y se va a dar en todo el continente. Claro, es que la libertad uno la valora hasta que, no la valora hasta que la pierde, así. Entonces, yo creo que por eso en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba, uno pelea tanto por la libertad y acá en Argentina, que las cosas cada vez se están complicando más con un gobierno tan autoritario. Es por eso que los jóvenes también están saliendo a la cancha a luchar por la libertad y por las ideas de un libre mercado, de abrirse más a la economía y no cerrarse como está pasando acá en Argentina. Agus, yo te agradezco a ti por estar cara a cara conmigo y también con toda Latinoamérica y Venezuela. Seguimos en esta lucha SOS Cuba y esto es hasta que logremos la libertad de todo el continente. Muchas gracias, Agus. Bueno, muchas gracias a vos, estuvo muy bueno y además se valora el trabajo que vos también haces justamente por la libertad, no solo de tu país, sino de todos los países de América Latina. Así que muchas gracias. Gracias, Agus. Gracias.